Buenas noches, alumnos del Colegio Unión Europea. Vamos a empezar nuestra clase de matemáticas haciendo uso de la herramienta Skype. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que podamos empezar a llevar a cabo, digamos que todo lo que tiene que ver con el curso. Bien, como podemos recordar, entonces este año hemos empezado a hacer una serie de actividades para conocer qué son los números enteros. El texto que tenemos a continuación, que es tomado nuestros apuntes, que es tomado del texto guía Ministerio de Educación, Secundaria Activa, Matemáticas Séptimo, Números Enteros, que está disponible en Internet y que ustedes conocen que es el libro que estoy trabajando o que estamos trabajando. Podemos ver algunas de las siguientes preguntas. ¿Has visto cómo desde la antigüedad el ser humano no se ideó diferentes maneras de contar sus números o pertenencias o parecía tener todo solucionado? ¿Hasta cuándo se vio enfrentado a solucionar casos en los cuales el empleo de los números naturales no era suficiente? Recordemos que en clase hemos visto varios tipos de números, hicimos un repaso de lo que eran los números desde la antigüedad. Empezamos con lo que son los números egipcios, después pasamos a los números romanos, nos vinimos un poquito más cerca aquí en nuestro continente americano y empezamos a trabajar los números mayas. Después de que trabajamos los números mayas, entonces nuevamente hicimos un repaso de números naturales y entramos a mirar que los números naturales tenían una serie de propiedades que los diferenciaban de los otros números. Eso fue prácticamente lo mismo que hicimos el año pasado en sexto y vimos que los números naturales tenían una serie de propiedades como que eran unitarios, es decir, que si yo le sumaba uno o le restaba uno, me volvía a encontrar con un número natural si el número que encontraba era un número natural. Por ejemplo, el número 4. El número 4, si yo le sumo uno al ser unitario, me da 5 y 5 pertenece a los números naturales. Al igual, si yo le resto al número 4 le resto uno, entonces vuelvo y me encuentro en el conjunto de los números naturales con el número 3. ¿Qué podríamos decir? Que el número natural como tal empieza en cero y termina en un número n al que yo le puedo sumar y restar una unidad y puedo encontrar seguido o antes un número natural. Recordemos que al estudiar lo que es la resta entre los números naturales, pues teníamos varias situaciones. Estaba el minuendo, el sustraendo y el resultado, ¿cierto? En los números naturales, pues era fácil mirar porque todos los números restábamos un número mayor, un número menor. Por ejemplo, 5 menos 2 o 5 menos 5, pero no pensábamos que podríamos de pronto hacer una resta o sumarle a alguien un número negativo, como por ejemplo 5 menos 8. Si se utilizan los números naturales para expresar las alturas de las montañas, eh, ¿cuáles se utilizarían para expresar las profundidades de los yacimientos de petróleo o de los abismos? ¿Has observado cómo indica el termómetro las temperaturas? ¿Cómo diferenciar el hecho de avanzar o de retroceder en un mismo camino con respecto a un árbol que se tome como referencia? ¿Cómo distinguir ganancias y pérdidas mediante expresiones numéricas? Para todas estas situaciones en las que los números naturales no ofrecen una solución, se creó otro conjunto numérico que vamos a estudiar en esta unidad y son los números enteros. Entonces, empecemos diciendo que en nuestros apuntes, que los vamos a hacer en Word, pues existen varios tipos de números.
y su uso depende de una aplicación específica. Bien. Entonces, dijimos que tenemos los números naturales. Los números naturales, pues, se denominan con la letra n, ¿cierto? Y se caracterizan por ser un conjunto. Bien, entonces habíamos dicho que un conjunto se puede expresar por extensión y por comprensión. Pero miremos qué es el conjunto por extensión. Entonces los números naturales son iguales a todos los elementos que hay dentro de él y dijimos que tiene una serie de características. Pero inicialmente por extensión lo que hago es nombrar los elementos. Sería 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta que lleguemos al número más grande. Pero recordemos que esos números, ¿cierto? Son números que tienen una característica especial. Y es que si yo a ese número más grande le sumo 1, encuentro que ese número ahora también pertenece a los números naturales y es más grande. Y este número yo le puedo también, a ese número grande que tenía, le puedo restar 1 y encuentro que ese número también es un número natural. Esto ya lo habíamos visto en clase. Cuando digo que se puede expresar por extensión, entonces hemos dicho cada uno de los elementos del conjunto. Bien, ahora pongamos a pensar en que esos números como tal, pues se pueden decir con una propiedad que podemos evaluarlos bajo otra expresión, como es por comprensión. Por comprensión, un conjunto se describe por sus características. Pero ¿qué características tiene el conjunto de los números naturales? Entonces, vamos poco a poco a decir cuáles son esas características. Yo puedo escoger, veíamos en clase, un número cualquiera, denominado X, tal que ese número que yo escoja pertenece a los números naturales. Ese número que escoja tiene que ser dentro del mismo conjunto para el mismo conjunto. ¿Por qué? Si yo tuviera un número como 1.1, 1.1 no es un número natural. Y si yo le sumo 1 a 1.1 me da 2.1, que no es un número natural. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que el número que yo escoja tiene que pertenecer a los naturales. Entonces, aquí en la herramienta de Word, donde escribimos todos los apuntes que podemos tener, podemos encontrar algunos de los símbolos como los matemáticos. Aquí pues se nos abre una ventana y vamos a mirar si podemos encontrar algunos de los operadores matemáticos como tal. Aquí podemos encontrar muchos números o muchos símbolos que pueden, digamos que, tener varias notaciones.
Vamos y escogemos lo que se llaman operadores matemáticos. Y en los operadores matemáticos, entonces, vamos a ver si encontramos el número o la letra pertenece a A. Bien, vamos buscando, encontramos aquí algunos formatos de presentación arábica, algunas figuras geométricas y estamos buscando el número, el símbolo de pertenencia. Bien, aquí podemos encontrar algunos del latín extendido. El símbolo de pertenencia parece una letra E. Ya vamos a tratar de identificarlo. Nos saltamos esta sección. Se parece a este, pero inverso. Aquí lo hemos encontrado y le vamos a decir insertar, cerrar. Entonces, acabo de decir que es un número cualquiera X, tal que, ¿cierto? X pertenece a los números naturales. También vamos a decir que hay unas características y es que el elemento es unitario. Entonces, lo primero que podemos decir es que son mayores que, son mayores que cero. ¿Quiénes? Los números naturales, ¿cierto? Pero a su vez ese número natural, entonces si yo le quito uno o le sumo uno, siguen perteneciendo a los naturales. Bien. Entonces, lo primero es que todos estos números son mayores que cero, donde los operadores matemáticos son tal que, para que lo podamos leer, el de pertenencia, que lo tenemos acá, que se denomina pertenece a. Y cero es menor que. Entonces, este es el símbolo menor que. Bien, después de que hemos observado estas características del conjunto, ahora sí podemos denotar que existe un conjunto que se llama los números enteros. Para poder decir entonces qué son los números enteros, nuevamente retornamos a el texto guía y vamos observando que, por ejemplo, yo puedo decir 5.000 menos 8.000. Ahora, ¿cuáles son los estándares que yo voy a trabajar en esta competencia? Resuelvo y formulo
problemas de contextos de medidas relativas y variaciones de las medidas. Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones entre números enteros. Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas en diferentes contextos y dominios numéricos. Utilizo números racionales en sus distintas expresiones, fracciones, razones, decimales o porcentajes para resolver problemas en contextos de medida. Justifico las expresiones de la representación polinomial, decimal, usada de los números naturales, a la representación decimal usual de los números decimales racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal. Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere la potenciación o radicación. ¿En dónde voy a mirar eso? Tanto en los números enteros como en los números racionales positivos. Aunque nosotros no hemos hablado de los números racionales positivos, sí hemos hablado de los enteros. Vale la pena entonces que esta lectura que hemos hecho de los estándares, que lo que van a hacer es limitarnos o colocarnos la visión, la meta de lo que tenemos que hacer, pues la pongamos en nuestro texto. Hay una herramienta que se llama Spinning Tool y con esta herramienta de Spinning Tool nosotros lo que hacemos es recortes de figuras y los podemos trabajar en lo que son las aulas de clase. Entonces vamos primero que todo a mirar nuestros estándares y cómo esos estándares pueden estar mejorando la calidad de nuestro curso como tal. Aquí entonces nosotros abrimos una herramienta de imagen, vamos a formato y le podemos cambiar muchas cosas a la imagen. En este momento lo que vamos a hacer simplemente es disminuir el tamaño para que pues se vea similar a cómo estamos trabajando nosotros el texto. Y vamos a centrar la imagen. Esto es importante para que nosotros observemos que podemos estar trabajando diferentes herramientas de Word para el dominio de las tecnologías de la información en nuestra asignatura. Bien, los números enteros. Entonces, la idea de un número natural es de las más antiguas e importantes en matemáticas. Sin embargo, esta clase de números es insuficiente para describir, operar y registrar muchas situaciones que se presentan regularmente en nuestra cotidianidad, como en los casos de faltantes, pérdidas, temperaturas bajo cero, entre otros. Recuerden que en clase nosotros decíamos tengo o no tengo. Una de las aplicaciones más importantes es cuando nosotros nos fijamos en nuestros padres que reciben el dinero de su salario. Cuando lo reciben, tienen. Pero cuando empiezan a gastar y a pagar sus deudas, entonces observamos que lo que tenían, pues empieza a irse. Y esas cantidades no es que las tengan, sino que están saliendo de el dinero que ya se tenía de ganancia. Por lo tanto, esas cantidades, aunque son números enteros, pertenecen a cantidades que ya no tengo. Y cuando ya no tengo, pues puedo decir que esas cantidades son negativas. Bien, los números para contar los números naturales que ya estuvimos observando, pues tienen unas cualidades que van desde cero hasta el infinito. Y ese infinito puede tener un número tan grande que yo le sume 1 y vuelva a ser un número natural, o le reste 1 y vuelva a ser un número natural. Ahora, vamos a mirar qué es lo que pasa con los números enteros. Nótese que el símbolo de los números enteros es una letra Z que tiene, pues, digamos, una doble marcación tipo gótico. Entonces, aquí vamos a seguir con un dibujo o un cuadro de cómo entender lo que son los números enteros. Los números enteros Z se estudian mediante una construcción y significado. Es decir, tenemos números relativos y números enteros y se presentan como números como tal. Recordemos que nosotros la base que manejamos es base 10, tenemos 10 símbolos. Los 10 símbolos que manejamos son números del 0 al 9
y lo que tenemos de ahí en adelante son repeticiones de esos números y estados que corresponden a posición de los números. Es decir, después de que un número ha estado individual, ya paso a parejas de números y llamo esos números decenas. Y si esos números ya no son parejas, sino son tríos, ya llamo esos números centenas. Y si todavía es más grande, entonces puedo decir que ese posicional son unidades de mil. Entonces, vale la pena en nuestros apuntes decir que los números enteros, como tal, estos números naturales, entonces también tienen un posicional. Entonces, continuando, mirando algunas características que también han sido heredadas de los números naturales por los números enteros, vamos a decir que los números naturales, o sea, n, tienen un significado posicional. Es decir, los números se cuentan, se escriben de izquierda a derecha. Asimismo, se leen. De una vez aprovechemos este hecho que hemos dicho en este momento y vamos a decir que estos números, por ejemplo, el año en que estamos es 2020. Pero nosotros no leemos 2020, sino que leemos en español 2020. Si lo hiciéramos no, en inglés, entonces no diríamos 2, sino que diríamos 1. Y para decir 1000, pues diríamos 1000. Y para decir 20, entonces diríamos 20 o 20. Y entonces podemos observar que la lectura de los números no depende de la cultura, sino que la lectura de los números es un lenguaje universal. ¿Quién es el posicional entonces? Tenemos unos números. Esta lectura contiene el valor del número más su posicional. Y el posicional de un número entonces son unidades, es decir, unidades, decenas, centenas, unidades de decenas de mil. Bien, para nuestro ejemplo solo unidades de mil, pero podríamos colocar 3 puntos porque un número puede tener decenas de mil, como 10.000, o centenas de mil, como 150.000, o milésimas de mil. Las milésimas de mil son denominadas un millón.
Entonces podríamos decir 1.000.000 y así sucesivamente. Podríamos decir el número más grande que podamos nosotros pensar. Y no habría diferencia en inglés de decirlo porque también ellos tienen el valor más el posicional. Bien, vamos a notar que ese posicional es súper importante para lo que son los números enteros. Entonces, ¿qué podríamos antes de continuar con esta parte que estamos mirando las relaciones? Pues primero, hay un orden, hay unos números mayores que, menores que o iguales a. Hay un símbolo que se llama aproximadamente y no está aquí en la guía, pero es aproximadamente igual. Ese aproximadamente igual no se utiliza para los números enteros, se utiliza para números que ni son naturales ni son enteros, son los números racionales, que también le decimos números decimales. Podríamos decir que 1.1 es aproximadamente 1, pero no es en realidad 1. Eso es lo que denomina que hay un valor absoluto. El valor absoluto me está diciendo que el número como tal tiene un único valor y no es aproximado. Y que ese único valor o valor absoluto siempre me da en términos de números positivos. También tengo un número que es opuesto y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, para una cantidad que me gané, yo tengo una cantidad exactamente igual, pero que debo, o que no tengo, o que me falta. También yo puedo mirar los números enteros como números que tienen unas operaciones y propiedades muy similares a las que hemos venido trabajando, aditivas, que dentro de ellas tendríamos tanto la suma como la resta, multiplicativas. Y vale la pena que analicemos que podríamos también tener divisiones, como en el caso de los números naturales. Y tendríamos potenciación, radicación. El año pasado alcanzamos a ver hasta logaritmación, que es la búsqueda del exponente de un número que está en una potencia. Ahora bien, este cuadro que tenemos aquí lo vamos a pasar a nuestros apuntes y vamos a hacer unos comentarios importantes. Recordemos, entonces trabajamos Spinning Tool, que es la herramienta que tiene unas tijeritas en la parte superior. Le damos nuevo y lo que me va a hacer es un recorte del elemento que estoy observando. Bien. Esto que estamos viendo en el tablero o en el computador, en otras palabras, es correspondiente a lo que se llama un mapa conceptual. Un mapa conceptual es diferente a un mapa mental. En el mapa mental no explico sentencias y no digo terminología. En el mapa conceptual sí. Bien. Entonces, eh, con respecto al mapa conceptual, podemos decir que un número entero y de una vez vamos trabajando el símbolo Z, tiene unas características especiales. Iremos como tal qué es eso de construcción y significado. Entonces, un número es relativo porque dependiendo de la aplicación, puede ser positivo o negativo.
Por ejemplo, para una persona que quiere bajar de peso, será positivo bajar de peso y negativo el ganar peso. Pero para una persona que está enferma, es positivo ganar peso y negativo perder peso. Bien, entonces a eso es que se refiere cuando es positivo o negativo. ¿Quién valora? Si el número es positivo o negativo, es la persona que le está dando la aplicación. Bien, los números enteros entonces tienen una presión. Los símbolos usados para los números enteros son iguales a los usados en los números naturales, que conocemos como N. La palabra símbolos, aquí no la está subrayando el Word porque debe de tener una tilde en la I. Bien, vamos guardando nuestros apuntes y vamos a decir que esos números, que es los símbolos de los números enteros, pues si son los mismos que los números naturales, entonces los símbolos son el 0, el 1, el 2, el 3, así sucesivamente hasta que llego al 9. Solo tengo 9 símbolos para expresar los números enteros, igual que los números naturales. Vamos a colocar aquí qué son. Y combinaciones entre ellos. Bien. También podemos decir que tienen un relacional y que el número puede ser mayor o menor que otro. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que, bien, aquí un momento antes voy a decir que cuando puede ser positivo, quiere decir que tengo un z que es positivo. Y cuando puede ser negativo, quiere decir que tengo un z que es negativo. Los símbolos usados para los números enteros son iguales a los usados en los números naturales, que son del 0 al 9 y combinaciones entre ellos. Bien, ahí estamos ya trabajando como muy bien lo que es la notación. Vamos a empezar a quitar palabras para que nos acostumbremos a denominar los números con el símbolo que le corresponde. Entonces, un número tiene un relacional. Por ejemplo, el número -3 será menor que 1 y a su vez el número será menor que 9. Y en fin, ese número será menor que cualquier otro número. Pero ¿qué condición tendrá ese número? Esos números corresponderán a enteros, pero positivos. Mientras que aquí yo tendré otros números que serán menores también, pero tendrán una característica especial y es que esos números son enteros, pero negativos.
Bien, esa es, digamos que, una de las primeras características en la parte de relación. Ahora, la propiedad de valor absoluto, ¿qué me está diciendo? Que el valor absoluto de un número entero siempre es positivo. Entonces, el símbolo de valor absoluto es una doble línea. Vamos a meter cualquier número ahí, voy a decir que -6 dentro de el valor absoluto. Y vamos a dar un ejemplo. El valor absoluto de 6 es. Entonces lo que hacemos es que valor absoluto es igual a el símbolo e ingreso -6. Y es exactamente igual a la parte positiva del número. Entonces, el valor absoluto de -6 es igual a 6. Quiere decir que haciendo una generalización tenemos que el valor absoluto de cualquier número entero negativo es igual a un entero, pero ¿de qué signo? Positivo. Bien, mientras nos vamos acostumbrando de que un número se puede escribir sin signo y se denomina positivo, vamos a escribir que el número es positivo para que tengamos esa posibilidad de observar que el número es positivo. Bien, ahora para mirar también el relacional podremos decir que un número es opuesto a otro si contiene el mismo valor en magnitud, pero con signo contrario. Bien, entonces, nuevamente, por ejemplo, el número opuesto de -11 es 11. Nótese que cambiamos el símbolo de el elemento. El número opuesto de -11 es 11, o al contrario. Es decir, al contrario,
Entonces estamos diciendo que el número opuesto a más 11 es menos 11. Nuevamente, generalizando, para un entero, vamos a dejarlo aquí, no importa el orden, positivo, su número contrario es el mismo número, pero negativo. Para terminar este capítulo, este párrafo, entonces tenemos que hay operaciones y propiedades multiplicativas, aditivas y de potenciación, que se verán más adelante. Definamos entonces un conjunto para lo que son los números enteros, así como lo hicimos para los números naturales. Entonces, existe un conjunto de números enteros por extensión coma z igual. Entonces, ¿qué números tenemos? Pues tenemos todos los números positivos. Entonces estará 0, 1, 2, 3, cualquier número, el número más grande de los enteros positivos. Y ese número es positivo porque es mayor que 0. Hay una cualidad muy importante y es que a un número positivo, entero positivo, yo le puedo sumar 1 y ese número ahora será el número más grande que tenga y seguirá siendo un número entero. Entonces, si yo tengo un entero positivo y a eso le sumo 1, pues ese número será el número más grande. Y en el caso de que yo a ese número le reste 1, ese número será más pequeño. Por ejemplo, yo puedo tener 1000 y el número más grande por arriba sería 1001. Le he sumado 1. Y el número más pequeño seguido es 999, porque a 1000 le quito 1 y me da 999. Pero nótese que esto es lo mismo que teníamos para los números naturales, números que eran mayores que 0 y que iban hasta un número n y a ese n yo le sumaba 1 o le restaba 1 y seguía siendo un número natural. Quiere decir que los números naturales están dentro de los números enteros. Pero también yo puedo decir por extensión que tengo los opuestos a estos números. Es decir, yo tengo los números contrarios a 1, que sería menos 1. Contrario a menos 1, que sería menos 2. Contrario a menos 3, a 3, que sería menos 3. Y así sucesivamente. Y yo puedo llegar hasta dónde? Hasta un número totalmente contrario a más z, que sería menos z. Pero ese número yo le podría restar un número, pero como voy a restarle, es decir, que estoy haciendo más grande la deuda, entonces ese número, si yo
yo le quito 1, pues es más grande mi deuda. Y si yo abono 1, pues entonces la deuda me disminuyó, es decir, que estoy más cerca de 0. Por lo tanto, ese más z, si le agrego 1, pues estará a este lado. Entonces, estamos diciendo que los números por extensión. Si nos devolvemos un momento antes en nuestros apuntes, ya habíamos dicho esas características para los elementos del conjunto de los números naturales. Entonces, podemos observar que los números naturales, números enteros, contienen ¿a quiénes? A los z negativos y a los z positivos. Pero los z positivos son también con los mismos números naturales. En otras palabras, z positivo es igual a los números naturales. Entonces, esto mismo podemos decir que los enteros negativos serán ¿qué? Negar o decir el opuesto de los números naturales. Y al decir el opuesto de los números naturales es lo mismo que si yo multiplicara menos 1 por los números naturales y me quedaran los números enteros. Bien. Esa aclaración valió la pena para decir que los números naturales son parte del conjunto de los enteros, tanto positivos como un natural multiplicado por menos 1. Bien, vamos a mirar nuestra grabación. Llevamos 48 minutos haciendo la clase. Voy a tratar de, ahora, para que no aburramos la clase, pero vale la pena que hagamos este ejercicio de aprendizaje con respecto a los números como tal, los números enteros. Entonces, antes de entrar aquí en el libro de la construcción del concepto del número entero, voy a hacer otra apreciación. Entonces, hemos, por lo tanto, expresado cada ser de los números del conjunto, más bien. De los números enteros. Ya lo hicimos por extensión. Ahora hagámoslo por comprensión. Por comprensión. Un poco más difícil de decir. Pero miremos qué podemos traernos de nuestro conocimiento que ya tenemos. Es decir, del conocimiento que ya tenemos
de los números naturales. Por comprensión, entonces dijimos que los números naturales son x tal que x pertenece a los naturales y que son mayores que 0 y que si yo le sumo o le resto algo, entonces esos números siguen perteneciendo a los números naturales. Entonces vamos a ver que los números enteros, puedo escoger cualquier número x tal que x pertenece ¿a quién? A ellos mismos. Porque si no escojo un número entero, entonces podría escoger, nuevamente hago el ejemplo, 1.1 y 1.1 no es un número entero, tampoco es un número natural. Menos 1.1 no es un número entero y tampoco es un número natural multiplicado por menos 1. Entonces tiene que pertenecer a los enteros para poder ser un número entero. Ahora, ¿cuál es el límite de los números como tal? Pues el límite para estos números no existe. Quiere decir que vienen desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Aquí tengo un número cualquiera de los z y voy a decir que vienen hasta el infinito, pero ¿qué podríamos decir? Entonces, pues lo mismo que ya dijimos en nuestra característica especial. Antes del infinito, entonces yo voy a tener un número que también va a ser menor, ¿cierto? Tal que se me cumple la condición de que si yo le resto 1 a ese número negativo, sigue siendo un número infinito, un número entero, perdón. Y aquí voy a tener la otra característica de que van a ser positivos. Bien, entonces, por comprensión, ya podemos decir que los números enteros son los x tal que x pertenecen a los enteros y van desde menos infinito hasta el número más grande que yo tenga negativo y continúan hasta el número más grande. Pero ¿cuál será el límite? Entonces, tengo un límite. ¿Cuál será? Ese límite es el número 0, que es el punto de partida para ambos intervalos negativos. Entonces, por comprensión, es algo un poco difícil de entender a simple vista, pero ya lo podemos entender solo leyendo la anotación. Bien. Veamos entonces la construcción del concepto de número entero. Para esto entonces se va a poner una actividad en la cual podemos ver que es el número entero voy a darle control L para hacer la presentación de la diapositiva y le voy a dar un tamaño de por ahí 75 mediante control Y 75. Alcanzo a tener un poco más todavía de imagen. Control Y 90.
Dice tema 1, construcción del concepto de número entero. Indagación. Notemos que tenemos una tabla donde está el campeonato de fútbol colombiano y tenemos goles a favor, goles en contra, goles a diferencia y unos puntos. Y hay números positivos y números negativos. Lee detenidamente el caso siguiente, luego resuelve las preguntas y compara tus respuestas con las de tus compañeros. En este momento es un poco complicado compararla con la de los compañeros, solo entonces vamos a resolver las preguntas individualmente. La tabla muestra las posiciones de los equipos de fútbol en uno de los torneos semestrales colombianos. Explica por qué Millonarios, teniendo los mismos puntos que Nacional y Envigado, está ocupando la primera posición. ¿Cuál es la justificación matemática para que Cúcuta, Chicó, Quindío ocupen la novena, décima y onceava posición? Entonces, esta va a ser como las preguntas que tienen que responderse a raíz de los números enteros. Por el 100%, a ver si queda muy grande. Y con ese 100% entonces vamos a tomar la imagen de nuestra actividad. Bien, parece que ha quedado la tabla apenas, porque si no, de pronto queda muy pequeña la. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Ahí está la actividad y vamos a mirar el libro, que otra conceptualización nos tiene. Entonces vamos a dejar esta otra actividad. Dice, analicemos las situaciones siguientes. Pepín intenta dar solución a su problema. Tiene una deuda de 8.000 pesos y para pagarla solo cuenta con 5.000 pesos. Pepín se pregunta, si tengo 5.000, ¿alcanzo a pagar la deuda? Después de pensarlo, Pepín se responde, a ver si tengo 5.000 y debo 8.000, me hace falta 3.000, es decir, tengo un faltante de 3.000, o sea, 5.000, que tengo menos 8.000 de la deuda. Significa que no solo alcanzo a pagar la deuda, sino que quedo debiendo 3.000. Matemáticamente, pues ya hay una serie de operaciones. Hacemos el uso de nuestra herramienta. Y aquí simplemente vamos a decirle, coma, entiende y responde. Vamos a darle otro color para que después no digan que no les avisamos. Aquí viene el conceptualización. Bien. Aquí tenemos dos ejemplos de una pista de atletismo. Bien, entonces dice, en la pista circular de atletismo entrenan David por el carril número 1, Julián por el carril número 2, Claudia por el carril número 3, Natalia por el carril número 4, Felipe por el carril número 5. La distancia media desde el punto de salida, que es el punto de referencia, hasta el punto H está demarcada cada 10 metros. Es decir, que desde
En A hay 10 metros, en B 20, en C 30, en D 40, en E 50, en F 60, en G 70 y en H 80, que son las referencias. Esa ilustración 1, que es la que estamos hablando, muestra la ubicación de los deportistas en un tiempo después de salir. ¿Cuánta distancia desde la salida, punto de referencia, ha recorrido Felipe? ¿Cuánta distancia ha recorrido Natalia? ¿Cuántos metros de ventaja le lleva David a Julián? ¿Quién va primero en la competencia? ¿Quién va de último? Las distancias recorridas desde el punto de salida vamos a marcarlas con el signo más, y los metros que falten para llegar los vamos a marcar con el signo menos. Observa ahora el momento de llegada de los atletas en la ilustración 2. Dice acá, la ilustración muestra que Felipe ha recorrido desde el punto de salida hasta el punto de 40 metros. Como estos 40 metros ya los recorrió, en matemática decimos que Felipe ha recorrido más 40 metros. Por lo que se ve que el sentido de las flechas es de izquierda a derecha. Natalia entonces ha recorrido 70 metros. Lleva 30 metros de ventaja. Contemos los metros de cada uno de los participantes. Le falta para la meta. A Natalia le faltan 30 metros para alcanzar la meta. Por lo tanto, este número se escribe menos 30. A David le faltan 40 metros, que escribimos menos 40. Entre Natalia y Julián hay menos 20 metros, porque a Julián le faltan 20 metros para alcanzar a Natalia. Los números como más 30, más 40, más 70, menos 30, menos 40 y 20 tienen un más o un menos e indican la cantidad de acuerdo con un punto de referencia o origen y se denomina números relativos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la actividad. Espero que estén pendientes de responder en su cuaderno. Mandaré las guías. Un saludo especial y que sigamos aprendiendo en casa.